Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a los encuentros de TCM Cinema al Día. Decía el director chino Yang Shangke hoy en el diario del festival que gracias al cine él va aprendiendo lo que ocurre en todos los lugares del mundo. Nosotros, siguiendo con esta idea, creo que hoy vamos a aprender muchísimo porque tenemos películas procedentes de todos los lugares del mundo. Bueno, de todos no, pero de casi todos. Tenemos hoy nada menos que 7 equipos de 7 películas. No los voy a presentar ahora, las iremos presentando conforme vayamos hablando con ellos, pero simplemente quería agradecerles su presencia ahora en este día tan lluvioso en el que esto sirve como una especie como de refugio para la conversación. Me gustaría que les recibiéramos a todos con un fuertísimo aplauso. Bueno, pues nuestra primera película de hoy compite en la sección Nuevos directores, se titula Bar Bahar, es una película israelí y nos acompaña la directora de la película, Mishalom Hamou, que es ella, y las actrices de la película. Una película que tiene una recepción estupenda en los pases que se ha proyectado hasta el momento. Una película que cuenta la historia de 3 amigas, de 3 compañeras de piso, que intentan vivir, son 3 chicas palestinas que viven en Tel Aviv, y que intentan vivir con naturalidad sus relaciones sentimentales, su sexualidad, etcétera, y los problemas a los que se enfrentan. Mishalom, tú creo que eres palestina. Mishalom, with N. Mishalom, eso es. Yo decía que íbamos a aprender mucho hoy. Eres palestina, vives en Tel Aviv. No sé si todas estas historias que vais contando y que se entrecruzan son historias, no digo autobiográficas, pero de gente muy cercana a ti. Okay. Good evening, first of all. Buenas tardes a todo el mundo. Good morning for me. It's already evening. Bueno, buenos días para los que no hayan comido. Para mí I want to say por that la also tarde. it's a Palestinian-Israeli movie. Es una película israelí y I think palestina. it's a Palestinian-Israeli movie. Yo diría que es una película israelí y palestina I al think mismo this is tiempo. a realistic Y creo que picture da una of, imagen realista the new generation, de la nueva generación for Palestine and I de think palestinos all the y Arab world. probablemente también de todos aquellos que viven en Israel y que son de origen árabe. Intenta capturar, intenta captar y traer delante de la cámara todo aquello que está viviendo esta nueva generación a través de sus ojos. Trata de mostrarlo a través de sus ojos. Y esta es Bar Bahar. Un mundo moderno, chicas modernas que tratan de desarrollarse, adaptarse y superar viejos clichés y viejas costumbres. Vamos a ver algunas imágenes. تعالين كل النار حبيبتي. Bueno, ya habíamos a las actrices, las 3 actrices principales nos acompañan también hoy. Me gustaría que, siguiendo con la pregunta o con la contestación que nos ha dado la directora, nos contarais si veis estos personajes cercanos a más o menos a lo que es vuestra vida diaria y que nos contarais un poco la experiencia de haber trabajado en la película. Son personajes de ficción, por supuesto, pero sí que se basan mucho en gente real, especialmente en la vida de Mishalom. Son personas que con las que nos hemos encontrado, con las que nos hemos reunido, y son amigos y son familia de la directora. Y no son historias individuales autobiográficas o biográficas de una persona, sino que es una mezcla de diferentes historias, pero de personas reales. The question was very bad, but the answer is very good. La pregunta era mala, pero la respuesta ha sido muy buena. Ya no me acuerdo de la pregunta, que si era autobiográfica o no. Bueno, son personas que existen, aunque no son personas específicas. Existen, pero creo que lo más importante de estos personajes
es que cada uno de ellos o cada una de ellas es fácilmente identificable, es decir, que cualquier mujer del público se puede identificar con ellas, no importa de qué procedencia sean, no importa de qué país, porque al fin y al cabo es una película muy feminista que habla del poder de la mujer, de las mujeres independientes que quieren vivir su vida al fin y al cabo. Y estas mujeres no son ficción, existen en la realidad, viven vidas muy reales, pero la gente sigue estando acostumbrada a ver estas mujeres en la pantalla, especialmente mujeres palestinas, que no aparecen ni siquiera en la pantalla, que no aparecen en el cine o que están sometidas al hombre. Y creo que es muy importante que aparezcan, que se les muestre. También presenta la vida diaria que vivimos nosotras. Es como está la parte política que está de fondo, el trasfondo político está siempre presente, pero en la película se tratan los temas y los aspectos clásicos del vida diario, la interacción, la relación entre hombre y mujer, la sociedad, los padres, cómo deberíamos de ser, cómo deberíamos actuar, aquí, con quién te vas a casar, yo te digo lo que tienes que hacer, cómo te tienes que vestir. Y para nosotros ha sido muy importante poder presentar esto, porque reflexionan mucho sobre la vida personal de la nueva generación, que estamos intentando ser una generación liberal que toma decisiones, que cambia las cosas, especialmente siendo mujer. Creo que se me entiende lo que quiero decir, y que no queremos escondernos detrás de los hombres ni estar ocultas detrás de los hombres. Queremos ser, ya saben, como en esta película ya se hablamos mucho de aspectos reales que sí, que están en la actualidad. Es un retrato de situaciones pequeñas, cotidianas de nuestra vida, que para nosotros son importantes comentar o reflejar, que se vean en esta película. Hilando con lo que dices, a mí me gusta muchísimo de la película el hecho de que las tres de vosotras representa, digamos, a unos orígenes y una cultura diferente, una actitud diferente en un principio, pero sobre esas diferencias lo que se impone es la solidaridad femenina, ¿no? Es para ella. No sé si he entendido bien tu pregunta, pero de todos modos la voy a intentar contestar. O sea, hablamos de los idiomas y de la cultura, ¿verdad? No. Okay. The female solidarity. No, de la solidaridad femenina. Pero has dicho que son de orígenes diferentes, pero no son diferentes orígenes. Bueno, pero sí son de entornos diferentes. Bueno, son mujeres un poco estereotipadas y con las que intento representar algo en esta película. Voy a empezar a hablar de ello. Lo que más me importaba a mí era presentar una gama amplia de mujeres, diferentes mujeres, que una pudiera ser liberal, otra más conservadora, que una fuera de la ciudad, otra de pueblo, todas las caras de las mujeres diferentes que existen, y quería traerlas a la primera línea. Y quería escuchar su interior, porque no tenemos que ser siempre la misma mujer, el mismo tipo de mujer. No tenemos que ser siempre fieles a las tradiciones seculares, religiosas, etcétera, etcétera, sino que y tampoco tiene que tener el mismo estilo de liberalismo, sino que cada una tiene su aspecto particular, y cada una tiene un modelo
modelo diferente de belleza, de forma de ser, de forma de comportarse, de actuar, y ya lo ven aquí, por supuesto, que ellas tres representan a muchísimas mujeres que son de un colorido completamente diferente. Bueno, pues es una película realmente interesante. Se ha comentado mucho que este año el festival es un festival con mucha presencia femenina. Este es un buenísimo ejemplo. Barbahar, una película palestina sobre tres mujeres modernas que viven en un Tel Aviv que hasta ahora nosotros no habíamos podido ver. Como decíamos al principio, las películas nos permiten conocer otras realidades y este ha sido un grandísimo ejemplo. Muchísimas gracias. A las 4. Y nuestra segunda película del día es una propuesta documental que se titula Uncle Howard, Tío Howard. Nos acompaña su director, que es Aaron Bruckner, y el tío, el uncle de la película, es su tío Howard, que fue un director de cine indie que empezó a destacar en los años 80 y que murió prematuramente por culpa de la epidemia de los años 80, que fue el SIDA. Un tío que creo que desde siempre te fascinó, que creciste con él, que después fuiste descubriendo sus obras, sus películas. ¿En qué momento decidiste hacer un documental sobre tu tío Howard? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Y cuando tenía 6 años, mi tío me llevó al estudio donde estaba rodando una película en Broadway. Y yo siempre tuve una sensación como de que hacer películas era una experiencia cálida y muy rica. Y lo que me llamaba la atención es que sus películas luego no estaban disponibles, no eran fáciles de encontrar. Yo fui a buscar su primera película, que es un documental sobre William Burns muy icónico, y buscando esta película, o un negativo, o lo que fuera, de repente se me despertó este descubrimiento de su vida y de toda la gente que estaba con él. Y, por supuesto, en el búnker de William Burroughs, que estaba en Nueva York, en el 83, ahí estaban todos sus negativos archivados. Y al encontrarlo me sentí como que estaba en un viaje, en un proceso de recuperación de su trabajo y explorando todos los lugares donde él había rodado. Y también estuve reuniéndome con aquellas personas que componían su vida, y al unir todos estos fragmentos pude descubrir quién fue él, quién era él en realidad, cómo era su vida en Nueva York en los años 70, en los 80. Esta es la propuesta, una película sobre el Nueva York de los años 80, protagonizada, entre comillas, por ese personaje, por su tío Howard. Vamos a ver algunas imágenes de la película. Portrait of William S. Burroughs, directed by Howard Bruckner. My gosh. James Grower Holtz, the heir to William Burroughs, told me there was much more than the film and sent me an inventory of Howard's archive, stored in 1983 in the Bunker, Burroughs' former home in New York City. Howard? Boy, I'm so surprised it exists. Veíamos algunas imágenes de este viaje tan fascinante que ha emprendido Aaron. La película es una película muy personal, una película también con tintes familiar, pero también es una película que refleja el mundo indie de Nueva York de los años finales de los 70 y principios de los 80, y figuran personalidades que después han tenido una carrera tan interesante como Jim Jarmusch o Tom DiCillo, que colaboraban con él, ¿no? ¿Era una intención desde el principio o es la historia la que te fue llevando a también no solo mostrar la personalidad de tu tío, sino mostrar también el escenario en el que se movió tu tío? Son parte de la historia y esto es lo que lo hace tan interesante. Por ejemplo, esto es el proyecto de tesis del fotógrafo que estudia en la Universidad de Nueva York. Todo el mundo ha ido contribuyendo. Yo no he ido eligiendo quién salía en la película, sino que eran parte del proceso y eran parte de la película y de la historia. En todas partes
veces siempre aparecía algún objeto que tenía relación con alguien de su vida y que había jugado un papel importante en su vida y que estaba cercano a él, y que tenía unas memorias, unos recuerdos muy vívidos de Howard y de lo que habían compartido juntos. Entonces se acabó convirtiendo en una trayectoria muy interesante, siguiendo todos estos personajes importantes en la vida cultural a través de los ojos de Howard. Tenemos Spike Lee, tenemos Robert Russell, tenemos Rima Don, tenemos todo un arco de personas que estaban en Nueva York en aquella época. Este viaje a la vez personal y también cultural que ha emprendido en busca de la figura de su tío, ¿qué ha descubierto que no supiera antes? Bueno, descubrí muchísimas cosas. Howard eran muchas personas a la vez. Siempre era el mismo, pero cuando yo era pequeño, por ejemplo, él murió cuando tenía 35 años y para un niño es una persona muy vieja. Claro, ahora ya no me parece tan viejo. Y me impresionó mucho cuánto fue capaz de hacer y cuántos logros hizo en tan poco tiempo. Tiene una película maravillosa, muy compleja sobre William Burroughs y otra sobre Robert Wilson. Y tenía 33 años y había hecho 2 documentales y apareció en Hollywood y hizo su primera ficción y tenía esa capacidad de navegar a través de diferentes mundos. Y sin mostrarse del todo a sí mismo. Creo que siempre permaneció un poco misterioso. Y yo no esperaba encontrarme con esto. Con todos nosotros, con los espectadores, es fascinante, insisto, porque la figura de su tío Howard es fascinante en sí mismo y también por todo lo que representa de una generación también fascinante en sí misma, pero también muy trágica, porque muchos de ellos, como su tío, quedó por el camino. Muchísimas gracias, Sharon. Esperamos vernos. Bueno, y aquí llegamos a la única película... que Juancho no ha perdido la cabeza. Juancho está tocando... Rocío Jurado, es eso, ¿no? Bueno, porque hay una escena, en María y los demás, hay una escena que precisamente esta canción de Rocío Jurado o Rafael tiene muchísimo protagonismo. Bueno, nuestra tercera propuesta de hoy es la única película española que compite este año en la sección Nuevos Directores. Se titula María y los demás. Nos acompaña Nelly Reguera, que es la directora, y Bárbara Eleni, ya la conocéis, que es la actriz de la película. Nelly, hay una escena en la película en la que Bárbara se hace una autoentrevista ficticia y dice: ¿esto es autobiográfico? ¿En qué me he basado? Me gustaría que te la hicieras a ti misma. No sé si esta película sobre la familia, sobre una familia que es, como todas, una familia imposible de sobrellevar, si hay algo de autobiográfico en esta historia, en tu familia o las familias que has visto alrededor. Bueno, yo creo que uno escribe sobre lo que conoce, ¿no? Entonces, sí que yo creo que respecto a las emociones y a los sentimientos de los que trata la película, por supuesto que hay algo ahí. Luego, cuando escribes, también ficcionas, ¿no? Quiero decir, tú partes de cosas conocidas y luego vas construyendo un personaje y este crece por sí solo y se distancia de ti. Entonces, no es autobiográfica, pero sí tiene mucho que ver conmigo la película. Pero si es que hace el mismo discurso que hace mi personaje claro, en la película. Es lo mismo. Pero es que yo hice muy bonito. O sea, te aprendiste el guión. Has venido aquí con el guión aprendido, Nelly. Muy poco espontáneo, muy mal. Sí, bueno, yo pensaba que ya viendo lo que dice el personaje, ya se entendía. Bueno, ahora seguimos hablando con ellas, pero vamos a ver algunas imágenes de esta. No sé si calificarla como comedia o dramedia. Vamos a verlo. Pastel. En la guerra no hay corruptos, son todos honrados y muy buenos ciudadanos. No me jodas, Jorge. No, pero desde luego... Cachita, ¿qué nos cuentas? Debe ser duro, ¿eh? Trabajar con enfermos de cáncer. Bueno, un poco sí, pero que finalmente te acostumbras a todos. Pero tiene sus cosas buenas. Sí. ¿Y siempre acabas igual de bien con todos tus pacientes? No, solo con los más guapos. Claro, me imagino. Bueno, pues esto es una comida familiar como las que tenéis vosotros en vuestras casas, como sus cosas. Bárbara es la protagonista de la película. Ella interpreta a una chica que, bueno, no voy a contar nada, que a partir de cierto momento tiene una vida más o menos segura, organizada, y entra en una pequeña crisis, ¿no? Como pequeña o grande. La película es cómica, pero también es trágica, va variando de tonos y tu personaje varía de tonos prácticamente a veces en una sola escena. ¿Cómo ha sido este trabajo de controlar
los tonos que yo creo que es parte del éxito de la película, ¿no? Hola, buenos días, perdón. Pues sí, yo también lo creo, que era lo más delicado de la película que Nelly había escrito. Ya por guión eso estaba claro, que tenía que fluctuar entre varios territorios y fue un trabajo de ir un poco entre las dos, entre charlas, ensayos, imaginarios, hablar de otras películas que nos gustaban, de otras actrices que nos gustaban, directores también, no solo mujeres, ¿no? Pero, y después lo bueno que tenía yo como herramienta es que era muy sólido lo que ya estaba escrito. Yo cuando leí el guión por primera vez me entusiasmé de poder contar justamente eso, ¿no? Contar la dificultad cotidiana de alguien que supuestamente no tendría por qué tener tantas dificultades y que te den la oportunidad de, como tú dices, en una sola secuencia navegar por diferentes estados, miradas, subnormalidades varias, pues está muy bien. Para mí ha sido un gran regalo. Nelly, tú eres catalana, vives en Barcelona, la película la has rodado en Galicia, en un verano gallego, un verano de estos del norte, ¿no? ¿Por qué el escenario de Galicia? Bueno, yo tengo familia gallega, mi padre es gallego y entonces desde pequeña, que muchas navidades y veranos los he pasado allí, y para mí, además empecé a escribir el guión estando en Galicia y de alguna forma la historia como que ya se impregnó de ese paisaje gallego, ¿no? La escena de la playa no tendría ningún sentido en una playa mediterránea, o sea, no habría escena. Y fue un motivo, personal realmente. Para mí esas escenas familiares yo las asociaba más a Galicia que a Cataluña, entonces a mí me hacía ilusión especialmente rodar la película allí. Es una historia que puede pasar en cualquier lado, pero fue por eso, por motivos, porque me apetecía. Oye, Bárbara, a ti sobre todo te vemos en dramas, en cosas bastante intensas y tal. ¿Esto ha sido un poco de relajo? ¿Interpreta esta parte más cómica? ¿Tú misma Bueno, un relajo relativo. Yo creo que está... es un poco cliché esto de que cuesta más y es más entregado a hacer un drama o una película a priori más trágica. Creo que el nivel de entrega que exige una película como esta y también de composición y como tú dices, de ir construyendo poco a poco también es muy alto. Sí que es verdad que para mí ha sido un gran respiro el material con el que estás jugando sea de alguna manera más ligero y podernos reír y sobre todo ayer, por ejemplo, que vimos la película con gente, escuchar la risa compartida es una experiencia que yo en cine todavía no había disfrutado y que me parece genial. Si es que eres muy intensa. Yo soy muy intensa, bueno, no, digo, los personajes. Bueno, es que es lo que por ahora me ha tocado, por eso también no te creas, tuve que insistir un poco para que me cogiera para la película, o sea, que no lo veía nada claro ella tampoco, claro. Así que hiciste casting con Bárbara. Claro. Casting, sí, dos. Es que yo no tenía... Bueno, yo no conocía su Viscómic, ahora puedo decir que la tiene y es maravillosa y que por favor que la cojan para hacer comedia. Pero en ese momento... Bueno, también porque para mí la selección de María era, yo creo que la decisión más importante que tenía que tomar. Entonces, pues necesitaba estar segura, pero Bárbara me convenció. Me convenció en los castings y me convenció también hablando y tomando un café. Y porque vi que realmente conectaba con el personaje, que le gustaba, que lo había entendido, que tenía muchísimas ganas de interpretarlo, que lo que daba ya en los castings era muy bonito y era María y fue, pues vamos a hacerlo. Bueno, pues yo os diré que esta mañana estaba a las 9:30 viendo la peli y la gente se ha reído mucho. El K2 estaba lleno, estaba repleto, es impresionante que a las 9:30 estén llenos los cines y la gente se ha reído. Yo creo que se ha reído en los sitios que queríais vosotros que se ría. Así que muchísimas gracias. Voy a hacer el lema de la película. Una comedia con Bárbara Deni. Sí, con Bárbara Deni. ¡Qué horror! No, venga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y me llevo el micro para allí. Y seguimos con películas de mujeres. La cuarta película de hoy es una película turca, protagonizada por... Perdón, sabía que en algún momento me iba a equivocar. No, perdón, era una película rumana, no turca. Una película rumana sobre tres actrices, sobre tres personajes, sobre tres... ¿sí? Y nos acompañan las actrices y nos llama la... Sí, nos acompaña la directora.
Bueno, pues se os ha metido la pata. Es una German, producción alemana. Una producción alemana, Es pero que transcurre, una película que transcurre en Rumanía. Sí, ¿no? Bueno, pues como decía, nos acompaña, la película se titula Vanatoare, nos acompaña su directora Alexandra Balteanu y de las actrices, las tres protagonistas de la película. Una película que sigue un día en la vida de tres mujeres que ejercen la prostitución debajo de un puente a las afueras de Bucarest, que yo creo, Alexandra, que es una película que tiene cierta voluntad documental. Tú vienes del mundo del documental, creo, y sí que en la película se percibe que intentas transmitir más que una ficción, una vida, ¿no? Is it on? Yeah. ¿Está encendido? ¿Se me oye? So I have shot a documentary, but a long time ago. Sí que he hecho documentales, pero hace mucho tiempo. Y mi interés principal no era hacer un documental, pero porque queríamos que la película fuera lo más real posible y queríamos que la cámara reflejara esto y que las actrices también se comportaran de la forma más real posible. Como decía, la película trata sobre tres mujeres que ejercen la prostitución. He leído que usted estuvo, no sé si para preparar la película o si la película fue una consecuencia, que estuvo trabajando con un grupo que ayuda a las mujeres que ejercen la prostitución. Do you want me to ask in English? No, sorry. Yes. Now I heard the full No, sí, ya he oído la pregunta. Sí, estuve haciendo mucha investigación con una organización y fui a hacer trabajo de campo con ellos. Y ellos lo que hacían era repartir condones a las prostitutas que estaban trabajando en la calle, en Bucarest, en Ploiești y en Putești. Y tuve mucha suerte porque necesitaban un conductor que les llevara en coche, porque uno de los trabajadores sociales no sabía conducir y entonces yo lo que hacía era de conductora, les llevaba y veía cómo hablaban, cómo interactuaban con las prostitutas. Yo no hablé con ellas porque son un poco retraídas ante gente nueva y poco a poco me fueron conociendo porque hacía esta labor de conductora y acabaron hablando conmigo después de 2 meses. Estuve 2 meses trabajando con esta organización. Una película de tinte muy realista, muy pegada a la realidad. Vamos a ver algunas imágenes. Trebuie să ajung la fumație. Mă schimbă, să lasă frigul. La ce ai plecat așa? Adică dacă mă întorc acasă, nu mai las să plec. Bueno, pues ahí veíamos algunas de las protagonistas. Me gustaría que ellas nos contaran cómo ha sido la película, cómo ha sido trabajar en esta película, cómo se documentaron y un poquito cómo ha sido la experiencia. I shall start answering and then my colleagues will. Quizás empiezo yo y luego mis compañeras complementan la respuesta. Hemos rodado en un tiempo corto, teníamos poco tiempo para rodar y estuvimos 12 días rodando, creo, solo 12 días de rodaje y fue muy, muy intenso, en parte por la experiencia en sí misma, de reflejar estos personajes, de llevarlos a la vida, en parte también por el tiempo y por las condiciones generales, porque la producción era muy pequeña y fue duro trabajar allí, pero la experiencia en sí misma para mí y para mis compañeras creo que estarán de acuerdo conmigo en que ha sido un poco abrumadora. Porque cada día era diferente, los personajes son difíciles y yo estoy muy orgullosa. A mí me gustaría personalmente haber podido encontrarme con estas mujeres en la época de los ensayos, pero no pudimos tener acceso a ellas. Y vivo en un
en un barrio que está cerca del centro. Y a veces hay prostitutas en la parte de atrás de los edificios, en los bulevares, en las grandes avenidas, están cercanas a mi barrio. Y cuando estuvimos preparando estos personajes sí que fue abrumador, fue duro. Pero estuvimos trabajando a través de la comprensión, tratando de ponernos nosotras mismas en situaciones muy vulnerables. Y el resultado fue bueno. Yo también estoy muy orgullosa. La he visto por primera vez aquí y estoy muy orgullosa del resultado. Sí, muy orgullosa. Desde el principio del proyecto yo tuve la sensación, y de hecho esta es la razón por la que me impliqué en el proyecto, tuve la sensación de que había partes de la película que eran muy auténticas. Ya en el guión la escritura era muy auténtica. Y a mí yo no sentí la necesidad de prepararme demasiado porque estaba todo en el guión. Y además, como ya se ha mencionado, esta película tiene esta dimensión documental, realista. Y el lugar también nos ayudó mucho, la zona en la que estábamos rodando. El lugar donde rodamos era un lugar desangelado, duro, donde había personas que nos miraban mal al pasar, coches, claxons. Era un entorno duro, en cierto modo. La policía también estaba allí y había una atmósfera, un ambiente que te obligaba a sentirte vulnerable y a sentirte al todo borde lo que comenta Alexandra se de transmite en la película. algo. Has renunciado a la música, solo hay sonido ambiente y todo eso que ella comenta también lo has transmitido al espectador, ese agobio del lugar. Sí, eso es lo que espero. Sí que en las escenas de los bares hay algo de música, pero sí que hemos intentado trabajar y crear esa tensión en los diálogos, en los personajes, en la forma en la que se relacionan entre ellas y con los demás, entre las tres mujeres y con los personajes que salen del núcleo formado por ellas. Una película rumana, producción alemana. Hoy no doy una, historia rumana, producción alemana, transcurre en Bucarest, y también una gran historia sobre mujeres que nos han traído este grupo de artistas. Muchísimas gracias a las cuatro por haber venido. Y seguimos nuestro recorrido. Hoy me toca dar 2 vueltas y voy corriendo. Vamos a una película filipina. Es filipina, ¿verdad? Sí. Hoy no me puedo permitir más errores, amigos. Bueno, pues ellos son 2 actores. Son los actores de Lullaby, una película de Lab Díaz. Ellos son Ronnie Lázaro y John Joy Cruz. Pero Ronnie se apellida, es Ronnie Zavala Lázaro. Es mi primo. Sí, nos hemos descubierto, a lo mejor somos parientes. Sí, a partir de ahora debes firmar Ronnie Zavala, en vez de Ronnie Zavala Lázaro. Sí, vale. Sí. Bueno, muchísimas gracias a los 2 por acompañarnos. Como decía, son los protagonistas de A Lullaby, To the Sorrow Mystery, una película filipina dirigida por Lab Díaz. Lab Díaz acaba de ganar el premio en el Festival de Venecia con otro título. Esta película se presentó en el Festival de Berlín. Lab Díaz tiene unas características muy determinadas a la hora de hacer cine. En primer lugar, sus películas son larguísimas. Esta en concreto dura 8 horas. Aquí se ha visto en dos partes. Yeah. Y la otra característica que yo creo que afecta mucho a los actores es su forma de rodar con larguísimos planos secuencia. Yo creo que Ronnie, habías trabajado ya con él. John, no estoy seguro si habías trabajado ya con él. Me gustaría saber cómo es su forma peculiar de trabajar y cómo los actores os tenéis que adaptar a esa forma de trabajar de Lab Díaz.
Okay, well, I have worked with him. Yo ya había trabajado in this anteriormente movie, con él two movies. One en was dos about, películas. 12 hours. The other one was 8 hours. La again, primera era de not 8 10. horas y la segunda de 3. I like working Y with me him gusta because trabajar con as él an actor, porque you como really have actor a lot of freedom, te da and mucha he will just libertad. wait for you Él te until you espera. go through it. Espera a que termines simple de direction, expresar, this is the scene, a this que is what you termines do. de avanzar en la dirección marcada. Para mí es la primera vez que he trabajado con él en esta película. Y creo que es un director fascinante, es un artista, un gran artista. Y sí que nos da muchísima libertad. Quiere transmitir que el cine es libre y que no debe meterse en una caja o en un concepto o encorsetarlo en una idea. Sus películas yo creo que son largas porque te da el privilegio en primera fila de meterte, de sumergirte en la secuencia. Y no hay muchos directores que sepan hacer eso y realmente es un privilegio. Yo creo que es algo muy película que especial. transcurre en la Revolución Filipina contra los españoles, contra España, y vamos a ver algunas imágenes de estas imágenes tan originales y tan sugestivas que propone Lab Díaz. Veamos ahí las imágenes. La película, como decía, transcurre en el periodo de la Revolución Filipina. La película a veces es realista, otras veces incluye leyendas. Yo no sé si para los actores teníais muy claro desde el principio que era leyenda, que era realidad, o quizás no importa. Creo que la intención del director, de Lab Díaz, era casar literatura, mitología e historia, todo en una película, en el tiempo de una película, porque creo que la importancia de contar la historia de esta revolución es importante, pero creo que esta historia ha tenido una importancia enorme a la hora de crear el pensamiento filipino, la forma de pensar de todos los filipinos. Para mí ese acontecimiento también ha marcado mi pensamiento. Y aunque en la película se hable de aquello que ocurrió hace más de un siglo, todavía seguimos afrontando los mismos problemas. 300 años de dominación española todavía lo tenemos muy marcados. Y luego vinieron los americanos, y luego vinieron los japoneses y los ingleses, y todavía estamos encontrándonos a nosotros mismos. ¿De alguna manera también puede hablar tangencialmente, aunque sea esta película, de la realidad actual de Filipinas, que puede ser actual? Por supuesto que sí, porque lo divertido del tema o lo curioso del tema es que en nuestro caso, aunque suene doloroso, todavía estamos peleando contra los mismos problemas. 100 años después, es increíble. Pero esa es la magia del cine, que en cierto modo y de alguna manera consigue mantener ventanas abiertas que mirando a través de ellas te permite entender el pasado y el presente al mismo tiempo. Una propuesta arriesgada, pero que desde luego yo creo que ha llegado a buen puerto y que es, como decimos durante todo este día de hoy, es una forma de asomarnos a una realidad que no conocíamos. Muchísimas gracias, John, y muchísimas gracias, Ronnie, de corazón. Tenemos que buscar el vínculo familiar. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Thank you very much. Bueno, y de Filipinas nos vamos a Brooklyn,
Nos acompaña el director Ira Sachs. Hello, how are you? Nice to meet you. Que ha dirigido una película que se llama Little Men, que aquí se va a titular Verano en Brooklyn y que se va a estrenar dentro de poco. Una película que transcurre... Cojo el siguiente también. Decía que es una película que transcurre en Brooklyn, la historia de una amistad entre dos chicos entre 14 años, 15 años, que se enfrentan a un dilema que no voy a contar para no desvelar demasiado la película. Creo que esta historia parte de lo que le ocurrió al co-guionista de la película, que se enfrentó a un inquilino que tenía en una tienda de abajo, ¿no? My co-writer is sí. Mauricio Zacharias. Mauricio Zacharias, que ha escrito el guión conmigo de dos películas anteriores a esta incluso. Y cuando empezamos a trabajar en este guión siempre hablamos de la vida y hablamos de películas hasta que se nos ocurre un guión. Y cuando empezamos a trabajar con Little Men, su familia era propietaria de una tienda y había un inquilino, bueno, el que regentaba la tienda, que dejó de pagar el alquiler y que ya les dijo que no les iba a dar dinero y entraron en una gran batalla legal y todos los días Mauricio venía y me contaba una historia diferente de todo este problema que tenían con el inquilino en la tienda, etcétera. Y un día dijo que habían ido al juzgado y que habían tenido una audiencia con el juez y que después de aquello la mujer de la tienda había puesto un cartel en el escaparate diciendo que necesitaban un dependiente y eso nos dio la pista de contar una historia en la que hay dos partes. Están por un lado los dueños de la tienda, pero por otro lado están los arrendatarios que están intentando agarrarse a lo que tienen, ¿no? Entonces los padres acaban haciéndose enemigos y acaba haciéndose un conflicto entre dos familias que es el centro de la película. Malos, como decía, solo hay dos partes de la historia y cómo afecta a cada uno de los personajes el estar en el lado en el que está. Vamos a ver algunas imágenes. You know, you're gonna like this neighborhood. It's become a very bohemian area. Did you draw this? Wow, Jake. It's actually getting good. Can't tell you how happy I am that Jake has a new friend. You have a great kid there, but I guess you know that. My parents are married. They just don't live together. I don't understand. Me neither. Your dad ain't good at acting? He's not that successful or anything. Maybe you can give me a couple pointers, because I want to be an actor when I grow up. The genesis of acting is seeing, understanding what makes behavior. Una película que transcurre, como decíamos, en un barrio de Brooklyn y que habla de un tema también que está muy de actualidad ahí, que es la gentrificación. Es decir, nuevos pobladores que llegan a sitios y el problema que se crea, ¿verdad? Sí. Yo me mudé a Nueva York, a Brooklyn, en el 88 y es un barrio como muy americano y las calles eran americanas, norteamericanas. Y después empezaron a llegar los dominicanos y empezaron a abrir sus tiendas y ya empezamos a ver cambios en Brooklyn. Pero eso ocurre en Brooklyn, pasa en San Sebastián, en Alaska, en Barcelona, en Madrid, en donde sea, en cualquier lugar donde se vaya a mostrar esta película, seguro que va a impactar a las personas y todos estos cambios también afectan a los niños, que es lo que se muestra en la película. Pero sobre todo la película es una fascinante historia sobre la amistad de estos dos chicos que empiezan a descubrir cómo va a ser su futuro, sus inquietudes artísticas. ¿Cómo fue el descubrimiento de estos actores? Porque sin unos buenos actores la película no sería lo que es. Los actores son unos chavales maravillosos. Yo había dicho que no iba a trabajar nunca con niños y ahora me disculpo por ello, porque siempre he dicho que no lo iba a hacer nunca porque era horroroso y me disculpo porque es mentira. Ha sido maravilloso trabajar con ellos. Los encontré a través de un agente. Uno de ellos tenía agente, aunque no había actuado nunca en ninguna película, pero curiosamente tenía un agente. Y el otro lo encontré viendo
un documental. Marco Barbieri vino directamente porque pusimos carteles en colegios y es un chico que es auténticamente de Nueva York. Tiene un acento de Nueva York, su familia es totalmente norteamericana y tiene muchísima personalidad. Y acaba de rodar el nuevo Spider-Man, o sea que creo que no soy el último en trabajar con estos dos chicos porque estamos son algo hablando estos días especial. aquí en el festival que hay muchas películas sobre las mujeres, pero yo creo que esta es una película, o una parte de esta película tiene que ver mucho con la masculinidad. El padre, actor, no lleva muy bien el hecho de ganar menos dinero que su mujer, y los chicos también van descubriendo su sexualidad y no sabemos qué tendencia van a tener en el futuro. Sí que hay una parte o yo por lo menos percibo, de la crisis de la masculinidad de fondo, ¿no? No, está usted equivocado. Sí, la gran pregunta es si uno es un hombre con todas las letras y qué es ser un hombre. En la película hay un momento en el que el padre muere y cuando se muere tu padre tienes un vacío en lo que se espera de ti, en qué es ser un hombre, en qué clase de hombre te vas a convertir, y creo que te queda, cuando eres padre también tienes una gran interrogación sobre qué transmites a la próxima generación, qué opciones has hecho y cómo estas opciones van a afectar a la siguiente generación. Y todas estas perspectivas son las que he incluido en la película y estas son las preguntas que planteo en la película. Brooklyn, una película que si habría que calificarla con algunos calificativos, yo diría que es inteligente, pero al mismo tiempo absolutamente deliciosa. Muchísimas gracias, Aira, por habernos acompañado hoy. Y bueno, vamos a acabar con una película estonia. No hemos tenido la oportunidad de presentarnos antes. Hello. Thank you for coming. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Han llegado un poquito más tarde. Es la primera película estonia que se presenta en la historia del festival. No sé si estaban al tanto de este detalle. Se titula Pretenders, es el título en inglés. Él es el director, ¿no? Valo Tumla es la actriz y las actrices. ¿Usted? Sí. Me sitúo bien para no meter más la pata, que hoy llevo un día sembrado. Bueno, una película que transcurre en un verano en la playa. Una película, ¿cómo se pronuncia? ¿Ballo o Valo? ¿Tu nombre? Valo. Para mí me parece una película fascinante, una película que tiene misterio, que tiene intriga y que juega con la ficción y con la aspiración. No sé de dónde parte esta historia. Me gustaría que contaras cuál es el origen. El origen de la película es un guión. Thank you very much for naming my actress, because I'm actress behind the scenes, which is great. It is the second time in this festival. Muchas gracias por nombrarme. Mi nombre es Rina, soy la actriz, pero también he escrito el guión y estoy encantada de estar en este sitio. Es una historia contemporánea que cuenta historias de dos mujeres que son de la misma generación, de la generación X. Son personas que han crecido en una sociedad muy estable y que de repente se encuentran con que tienen que cumplir las expectativas de la sociedad porque todo el mundo les dice que tienen que tener mucho éxito y esto crea mucha tensión porque las personas posponen el tener hijos, el casarse porque tienen que tener éxito, son modelos y en un momento determinado se hunden y se dan cuenta de que sus relaciones igual no tienen sentido y tienen que trabajar con todos estos temas que emergen de su interior. Y yo creo que trata de las ilusiones que nos hacemos en nuestra vida. Una pareja que tiene en la playa, les prestan una casa en la playa y acogen después de una tormenta a una pareja que hacía camping fuera de esa casa, muy cerquita de esa casa. A partir de ahí ocurren una serie de cosas que transmiten lo que nos ha contado la productora. Vamos a verlo. Mõtlesime, saame kahekesi olla. Loodusel olid teised plaanid. Mida sa ütlesid talle? Ma rääkisin talle ka meie intiimelust. Sa oleksid võinud minema minna. Ise sa ei tahtnud tülitseda.
Ahí lo veíamos ese verano, nos acompaña la actriz. Es curioso porque es un personaje que a la vez tiene que interpretar después otro personaje, porque ella pretende ser ante los extraños alguien quien no es. Yo no sé si ese juego de identidades hace todavía más difícil la interpretación. Sí, es difícil, pero a veces interpretar un personaje en el mundo real es más difícil, que es el tema de esta película. Cómo nos creamos un personaje para responder a las expectativas, para gestionar todo lo que te pide el mundo, cómo vives de la imagen o cómo es vivir de la imagen. Y eso es lo más interesante. Valo, todo transcurre en una playa, no sé dónde se rodó la película y me imagino que algunas escenas debieron de ser complicadas porque hay bastante naturaleza alrededor, hay tormentas, hay escenas que requieren, digamos que la interacción de los elementos. ¿Cómo fue el rodaje? Sí, fue difícil porque el tiempo cambiaba, el clima cambiaba, no sabíamos nunca qué tiempo iba a hacer al día siguiente. Al mismo tiempo había también las mareas y entonces teníamos poco tiempo para rodar porque subía la marea. Y muchas veces durante el rodaje íbamos allí y no sabíamos qué era lo que nos esperaba, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. A veces habíamos planeado rodar en exteriores y de repente no podíamos porque llovía y entonces había que rodar en interior. Y fue un poco difícil, sí. Pero bueno, todo el equipo y todos los actores y actrices se volcaron conmigo y intentaron rodar en una única toma lo más posible. Y creo que le da un aspecto diferente a la película. La película va cambiando de tono y hay un momento en que es una película pura de suspense. No sé si en este suspense tuvo algunas referencias de otras películas, de otros directores. Por supuesto, yo estuve viendo películas de suspense para inspirarme, pero no creo que me he basado en ninguna en concreto. Porque no quería copiar nada. Por supuesto que siempre copiamos algo, es imposible no tener influencias de Dominic Motherland, de Transformers Zone. También tengo influencias de otras películas. También a la hora de editar, de cortar la película, también me inspiré en Stolaski. Y por supuesto hay otro aspecto que tenía en mente, que es que quería que la película, si se lee el guión, hay muchas formas diferentes de rodarla, y mi visión o lo que yo quería transmitir y mi experiencia personal me decía que tenía que hacer es que tenía que reflejar lo que había vivido, por ejemplo, con mi madre. Mi madre era esquizofrénica y cuando yo era niño vivía en unas circunstancias que eran un poco convulsas. No sabía nunca qué esperar de mi madre o qué era lo que iba a ocurrir en el entorno familiar. Y este tipo de situaciones son como las que aparecen en la película, como las que tiene Johan. No sé si me entienden. De ahí viene también parte de la tensión, del suspense que se mueve por la película. Y volviendo al tema de la playa y del tiempo, hay muchas escenas en las que os bañáis. ¿Cómo fue? Porque el verano en Estonia parece que muy cálido no es. El agua debía estar helada, ¿no? Pero hay varias escenas en las que te bañas. Sí, era helador. Cuando nos bañábamos pasábamos mucho frío, pero el departamento de maquillaje hizo un gran trabajo al intentar que mi piel de gallina pareciera. Bueno, pues hoy nos hemos alargado un soleada. poco más, teníamos muchísimos equipos y ha sido un placer absoluto charlar con ellos. Muchísimas gracias por estar aquí. Os recomendamos también la película Pretenders de nuevos directores. Y nada, a todos vosotros, los que estáis aquí, los que nos veis a través de la televisión o de internet, hasta mañana, aquí a la misma hora. Adiós.